la conexión que existe en nuestro estudio de Hebreos 11 y el tema de escatología o la doctrina de los últimos tiempos tiene que ver con que para muchos de estos héroes de la fe, de los que Hebreos 11 nos habla tan detenidamente y tan encomiablemente, tan memorablemente, es que está hablando de hombres que depositaron, mujeres que depositaron su fe en Dios, creyeron en Dios, descansaron en la promesa que Dios les hizo, la abrazaron por toda su vida, militaron y gastaron su existencia confiando en la promesa. Y dice que algunos de ellos, no pocos, muchos, murieron sin haberla visto cumplida. Y luego también agrega Hebreos 11 que el propósito de esto es que no les tocara a ellos mejor recompensa que a nosotros, o a nosotros mejor recompensa que a ellos, sino que a ambos, tanto a ellos como a nosotros, nos tocará recibir la misma recompensa del Señor, que es el pleno cumplimiento, la plena consumación de la promesa hecha tanto a ellos como a nosotros. Y esta promesa tiene que ver con el escatón, que es el tiempo postrero. De allí el estudio de la teología, que se llama escatología, el estudio de lo postrero. La otra cosa que afirmamos la semana pasada es que a lo largo de toda la Biblia es clara y puntual en enseñarnos que la vida nos fue dada para reconciliarnos con Dios, para encontrarnos con Dios. La vida nos fue dada como seres humanos para volver a Dios y ser restaurados a la comunión original para la cual el hombre fue creado por Dios en el Edén, la comunión rota por la desobediencia de nuestros padres. Entonces, si la vida se nos va en perseguir otras cosas, las que sean, el éxito, la felicidad, la libertad, la plena satisfacción, el goce de todas las cosas que se nos antojaron, el experimentar qué hay en cada rincón de la tierra y ser exploradores del mundo entero y tener muchas historias que contar. Y si la vida se nos va en todo eso, pero al final de cuentas llega el momento final y nosotros no logramos vivir ese propósito fundamental para el cual nos fue dada la vida, que es el de volver a Dios, el de reconciliarnos con Dios, el de ser restaurados por la obra redentora de Jesucristo a la condición original de comunión con Dios para la cual el hombre fue creado, entonces habremos vivido en vano. Así literal. Suena devastador, suena radical, pero esto es real. Mucha gente vive pensando, no, pues claro, no hay problema, yo sé que para eso me fue dada la vida y bueno, pues qué bonito, todos queremos que pues nos toque buscar a Dios y ser felices con la comunión con Dios, pero mientras que eso llega, pues yo le voy a dar tantita cuerda a la máquina, pues que pues hay que disfrutar, ¿verdad? Hay tantas cosas tan bonitas y tantas que uno puede nada más extender la mano y tomarlas y ya cuando llegue el momento que yo sienta que ya como que se me va acabando la cuerda, entonces voy a buscar a Dios, me va a dar tiempo, yo estoy convencido de eso. Cada quien hace sus cuentas, cada quien resume la vida como la quiera resumir, pero el propósito de la vida, no el propósito del final de la vida, sino el propósito con el cual nos fue dada la vida, de principio a fin, es que volvamos a Dios, que volvamos a la comunión para la cual fuimos creados originalmente por Dios, desde el Edén.
Entonces, el plan de Dios es este, que una vez que nosotros estamos disfrutando la vida, seamos conducidos, instruidos, orientados, guiados, llevados, introducidos a Dios, por quienes tienen responsabilidad y custodia, tutela sobre nosotros. ¿Quiénes son los idóneos? ¿A quiénes les toca? Por eso la insistencia del libro de Deuteronomio, de que los padres repitamos a nuestros hijos, y mañana les repetirás a tus hijos, estando en el camino, al levantarte, al acostarte, cada vez que te una y otra vez repíteles a tus hijos, ¿verdad? La insistencia tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque la vida es dada por Dios con el propósito de que nos volvamos a Él. Muy bien, quiero puntualizar brevísimamente las 10 grandes enseñanzas erróneas acerca de la muerte. Estas 10 enseñanzas, hay más, pero solamente enumeré las que más oímos con más frecuencia. No hay vida después de la muerte. Es falso. La palabra de Dios habla de que tendremos que ir, una vez fallecidos, a la presencia de Dios a dar cuenta de nuestros actos. Número 2. Los muertos van al purgatorio. No existe el purgatorio, bíblicamente hablando, ya hemos hablado de esto. Número 3. ¿Es posible contactar a los muertos? No, la palabra de Dios nos dice que no es posible, y además que Dios aborrece, reprueba tajantemente eso. 4. Los que murieron cuidan a sus seres queridos que aún viven. No, los muertos no son angelitos de la guarda, ni mucho menos. No, la Biblia no enseña eso. Número 5. Quien murió con una pena no tendrá descanso y hay que hacer algo. No, tampoco es cierto. Las personas no andan penando de aquí para allá para ver cumplidas cosas que anhelaron y que no lograron cumplir. Número 6. Los muertos visitan las ofrendas para disfrutar lo que les ponen sus familiares. No, los fallecidos están fallecidos, no vuelven de allá a andar comiendo los burritos de frijoles puercos que les pongan en el altar. No, eso no pasa. Número 7, morir es lo peor que le puede suceder a alguien. No, si muere en Cristo no es así. Las personas que mueren en Cristo no es la muerte lo último ni es lo peor. Número 8, los muertos reencarnan en otras vidas de acuerdo a cómo hayan vivido la vida presente. No hay reencarnación. Está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Número 9, podemos ayudar a nuestros muertos a ir al cielo. No hay penitencia, ni manda, ni indulgencia, ninguna forma de sacrificio que haga que los muertos que no fueron al cielo vayan finalmente a dar al cielo. No, lo que hace que las personas vayan al cielo es que busquen, se reconcilien a Dios antes de morir. Y número 10, no existe la resurrección de los muertos. Esto era lo que enseñaban los saduceos, la secta opuesta a los fariseos. No es cierto. La Biblia habla ampliamente de la resurrección de los muertos. Fue una enseñanza enfática, clara y puntual de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo afirmó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es Juan capítulo 11, y lo dijo enfrente de las hermanas de Lázaro, que había fallecido su amigo. Muy bien. Ahora bien, pensemos por un momento, ¿cómo celebra el mundo a sus muertos? ¿Cómo celebra la gente que no conoce a Dios a los muertos? La pregunta conviene hacerla porque voy a ir a otra pregunta. Si el mundo hace una mezcla de creencias, hace una especie de sincretismo, a eso se le llama sincretismo, mezclar creencias con tradiciones, con cultura, con
usos y costumbres de los pueblos antiguos y todo revuelto con fe, con religiosidad, con doctrina y con cultura, y se convierte en un sincretismo. Se llama sincretismo religioso. Si la gente hace eso, si la gente acostumbra de esa manera a celebrarlo, preguntémonos si habrá alguna manera en que nosotros, como creyentes en Jesucristo, como hijos de Dios, que tratamos de apegar nuestra vida a la palabra de Dios, a la Biblia, a las enseñanzas puntuales de la palabra de Dios, ¿tendremos alguna manera cómo conmemorar a nuestros seres queridos que ya partieron? ¿Es correcto hacerlo? ¿Podemos hacerlo? ¿O definitivamente tenemos prohibido hacerlo? No debemos ni siquiera mencionar sus nombres ni hacer absolutamente nada. No, hermanos, definitivamente no. Esto no es ni bíblico ni cristiano. La palabra de Dios dice que el duelo es una cosa que Dios no reprueba. O sea, podemos sentir dolor y pena, pesar por haber perdido a alguien. Es natural, hemos compartido la vida con alguien, por lo tanto, el sufrimiento que nos causa la pérdida tiene sentido y Dios no tiene nada en contra de eso. Dios consuela el corazón, llena de aliento, de esperanza, Dios llena de vigor, de fortaleza, de certidumbre en la palabra, el corazón de quien se duele por haber perdido a un ser querido. No hay en ello absolutamente nada que Dios repruebe. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos ser cuidadosos de no incurrir? ¿En qué no debemos incurrir? Bueno, no debemos incurrir en idolatría, por supuesto. No debemos incurrir en una forma idolátrica en donde de pronto vivamos para el recuerdo y la persona y una exaltación desmedida de tal manera que eso nos lleve a vivir totalmente enfocados y rendidos y entregados a una especie de culto y veneración de la persona que falleció. Eso no es bueno, no es sano, ni es bueno. Y en algunas ocasiones, hermanos, la verdad es que se convierte en una especie de acto de autoconmiseración. El dolor que siento no lo siento porque la persona partió, porque luego hasta lo digo, ¿verdad? No, yo sé que está mejor y gracias a Dios que ya no está sufriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la lástima que siento por mí me lleva a actuar de esta manera, o es un comportamiento compensatorio. Como yo siento que no fui tan como debía haber sido con la persona, pues ahora estoy tratando de compensarlo, mostrándoles a todos que me duele mucho que se haya ido, que haya partido, etc. Estas conductas en realidad no son sanas y no son correctas. Dios no las aprueba. La idolatría de ninguna manera va a ser algo que Dios apruebe, algo que Dios acepte. Entonces vamos a poner puntualmente 3 maneras que como cristianos, como hijos de Dios, podemos usar, adoptar y asumir para conmemorar a las personas que fallecieron. Número 1, un testimonio de gratitud por la vida y la trayectoria, los frutos de la persona, de quien se fue, quien nos antecedió. El testimonio dicho, expresado abiertamente. Puede ser en una reunión familiar, puede ser en una oportunidad antes del sepelio, puede ser estando el cuerpo presente o puede ser incluso cuando la persona ya se fue. Yo voy a tener la libertad de decir en cualquier momento las cosas que yo recuerdo que fueron bendición en mi vida y que yo recibí de la persona de la que estoy hablando. Nada me prohíbe decirlo, nada me prohíbe en la palabra de Dios ni en mi ética como cristiano que yo dé testimonio de las cosas buenas, de las bendiciones. Es un testimonio de gratitud en donde yo estoy reconociendo que fui bendecido por la vida de esta persona. No es solamente testificar mi gratitud por la persona, sino mi gratitud a Dios por la vida de la persona. Así que una manera cristiana de celebrar y conmemorar cuando alguien que amamos ha partido es dar un testimonio de gratitud abiertamente
explícitamente. Yo le agradezco a Dios porque mi abuelo, don José Inés Alfaro Rendón, un hombre temeroso de Dios, que vivió una vida de integridad y de oración, de adoración a Dios, un hombre que tenía un corazón compasivo, me dejó a mí conocer de la fe que puede mover la vida de las personas, transformarlas. Y el testimonio de mi abuelo es una semilla que aún hoy, a mis 62 años de edad, es fructífera. A mí me impactó su testimonio. Lo digo y en ello no hay ni idolatría, ni... Estoy agradecido con Dios por la vida de mi abuelo. Ese es un testimonio de gratitud. Y lo puedo decir estando la familia reunida, lo he escrito en algunas ocasiones cuando comparto devocionales con los hermanos y hablo de que la semilla del evangelio llegó a mí por medio de mi abuelo y por medio de mi familia. Bueno, gloria a Dios. Entonces, esta es una manera, no es la única, es una manera. La segunda forma es la celebración de adoración. Cuando estamos congregados, porque alguien que amamos falleció y hay temor de Dios en nosotros, en la familia, lo que debiéramos hacer es, en lugar de ocuparnos en quererlo sacar de donde está para pasarlo a otro lado más cómodo, en el cielo, en la eternidad, no podremos hacer eso. La Biblia dice que no está a nuestro alcance, pero podemos celebrar con alabanza y adoración a Dios, de manera que lo que cantamos, lo que leemos en la Biblia, en la celebración congregacional, en la celebración familiar o en la celebración íntima, no importa cuántas personas estén, para glorificar a Dios, para adorarle, para cantar alabanzas o himnos, para leer la palabra y meditar en ella, para escuchar un mensaje, una reflexión bíblica, una predicación que nos mueva hacia la confianza en Dios. Lo que estamos haciendo es adoración. Estamos expresando que nuestro corazón le da a Dios la gloria y reconoce el señorío de Él sobre nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque es Dios el que tiene el cronómetro en la mano, el que marca hasta dónde, cuándo se termina la cuerda. Dios tiene en su mano la potestad de dar la vida y de tomarla, porque le pertenece a Él. Él es el dador de la vida. Entonces lo que hacemos es adorarle, glorificarle, reconocer que Él es Dios, darle a Él la honra, la glorificación, la adoración que merece, la exaltación que merece, porque nos prestó a quien amábamos, por el tiempo que lo hayamos tenido y porque en ello vemos misericordia, fidelidad, bondad de Dios, providencia de Dios, cuidado de Dios, amor y gracia de Dios. Entonces, en ello, al cantar, al adorar, al orar, al escuchar la palabra, al leer la palabra, al meditar en la palabra, en ello hay consuelo. El Espíritu Santo usa esto para traer fortaleza a la vida del creyente, para traer aliento, para traer vigor, para que seamos interiormente vivificados por su palabra, por sus promesas. Por lo tanto, al hacerlo, al adorar a Dios por quien ha partido, lo que estamos haciendo es permitiendo que el Espíritu Santo use todo esto para nuestra bendición, para nuestro consuelo y para nuestra fortaleza, y lo hace mientras nosotros estamos reconociendo la grandeza, la majestad, la gloria de Dios. Y número 3, la tercera manera en la cual podemos exaltar y glorificar a Dios, la tercera forma en la cual podemos rendir y al mismo tiempo reconocer que en la vida de las personas que amamos está obrando Dios, aún a pesar de que nos duele, aún a pesar de que estamos pasando por un trance de pena, pero esa es la tercera forma en la cual podemos conmemorar a nuestros seres queridos que fallecieron. Perseveremos en todo aquello que es bendición y que proviene de su convivencia, de su enseñanza,
de su afecto, de su cariño, de su cercanía, de su carácter. Todo lo que las personas que fallecieron antes que nosotros tienen cosas, rasgos hermosos, bellos, que podemos reconocer. También tienen errores, también tienen fallas, tienen deficiencias de carácter como las tenemos todos los seres humanos. Bien, pues una manera es perseverar en memoria de ellos en todo lo bueno que pudimos observar, que recibimos de ellos, lo que convivimos con ellos y es bueno, es bienaventurado, es venturoso. Hay que tomarlo y hay que perseverar en ello. ¿Cuál es el propósito? Que prolonguemos valores, cosas sanas, cosas que bendicen a las siguientes generaciones. Entonces, hay tres maneras entonces que acabo de compartir con ustedes. El testimonio, diciendo lo que yo recuerdo, lo que viví, por lo que recibí de la persona. En segundo lugar, la adoración a Dios, la exaltación a Dios por la alabanza, la oración y la palabra que trae consuelo a nuestra vida. Y la tercera manera es perseverar en aquello que recibimos, que nos edifica y que nos va a bendecir y va a bendecir aún más a aquellos que vienen después de nosotros. Muy bien, cuando llegamos aquí, quiero comenzar a tratar tres grandes asuntos que son la fuente y el fundamento esencial de nuestra certidumbre escatológica. Nosotros podemos estar tranquilos, podemos tener paz, podemos gozarnos, aun a pesar de que la situación es adversa, aun a pesar de que las cosas son desventajosas, aun a pesar de los signos que estamos viendo a nuestro alrededor y que son grandemente atemorizantes, aun a pesar de ello, nosotros podemos perseverar con certidumbre, con confianza, sin temor, con esperanza depositadas en el Señor. ¿Por qué razón? Hay tres causas fundamentales de esta certidumbre y estas tres causas son bíblicas y las tres están construidas sobre lo que la palabra de Dios nos revela acerca de quién es el Dios con el cual estamos tratando. Voy a repetirlo. Estas tres fuentes de certidumbre están construidas sobre un solo cimiento que es quién es Dios, la naturaleza y el carácter del Dios con el cual estamos tratando. Entonces, voy a comenzar con la primera. Tal vez solo nos dé tiempo de tratar esta hoy y los siguientes viernes. Quizá el próximo viernes terminemos de ver las otras dos. La primera de ellas es, por la obra consumada por Jesucristo, Hijo de Dios, en la cruz, para nuestra redención, tenemos completa seguridad de la salvación en este momento presente. ¿Qué quiere decir esto? Voy a repetirlo. Por la obra consumada por Jesucristo, Hijo de Dios, en la cruz, para nuestra redención, tenemos la completa seguridad de la salvación en este momento presente. Eso quiere decir, no estamos esperando a llegar al cielo para saber si finalmente sí fuimos salvos. ¿Sí me explico? Nosotros sabemos en este momento presente que somos salvos. Y en este momento nos vamos a ocupar de leer en la palabra, indagar en la palabra, ¿por qué podemos estar seguros? ¿Por qué no tenemos duda acerca de esto? ¿Por qué nuestra salvación no es una cuestión que no sabemos si ya o todavía no, sino que es una realidad consumada de acuerdo con la palabra de Dios?
Muy bien. Amados hermanos, si alguien no posee esta certidumbre y tiene temor de que puede morir hoy, puede morir mañana o puede morir dentro de 10 años, pero está en su mente presente la percepción incierta de qué pasará con él cuando muera, necesita escuchar esto con atención. Y necesita escuchar esto con atención porque la palabra de Dios no da lugar a dudas para aquellos que creyeron en Jesucristo, sino que les da la plena y completa certidumbre de la salvación. Voy a comenzar citando los siguientes pasajes bíblicos. El primero de ellos es Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, los versículos 10 al 13. Leo y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Repito la cita, Juan 1, 10 al 13. Leo otra cita más en la palabra. Estoy leyendo Romanos 5, 1 y leo la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, repito, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Amados hermanos, es Romanos capítulo 5, versículo 1. Como podemos ver, en ambos casos, lo que leemos en la palabra está hablándonos de hechos consumados. La justificación delante de Dios, al igual que la reconciliación que nos da paz con Dios, no son cosas que van a pasar o que van a suceder cuando lleguemos a la presencia de Dios el día que muramos, sino son cosas que han sucedido ya en el tiempo presente cuando nosotros creímos en Jesucristo. Porque en el momento de creer, la eficacia de la obra de Jesucristo en la cruz se hace propicia a nosotros para nuestra salvación. Somos salvos en el momento en que creímos, no en el momento en que muramos o en el momento en que lleguemos al cielo. Entonces, si tú has creído en Jesucristo, si tú con tu boca confesaste que Jesucristo es tu Salvador, que la obra que Él hizo en la cruz la hizo para propiciar tu reconciliación con Dios, y lo confesaste como tu Salvador y reconociste la necesidad de ser reconciliado con Dios por la obra de Jesucristo, lo dijiste con tu boca y lo creíste en tu corazón, tú fuiste salvo en el momento de hacerlo. Y si no lo has hecho, serás salvo en el momento de hacerlo, porque esta es la promesa
escrita en la palabra. Esto es lo que estamos leyendo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Leo un texto más. Estoy leyendo la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Lo repito. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Romanos 8, 1 y 2. Ya no hay condenación. Por eso las personas que mueren habiendo creído en Jesucristo, habiendo abrazado la obra de redención que Cristo consumó en la cruz, con fe en su corazón, han recibido la salvación. No necesitan que nadie haga nada por ellos cuando mueren, porque no hay condenación en contra de ellos. La sentencia de maldición contra el pecador queda cancelada cuando el pecador es reconciliado con Dios por la obra de Jesucristo en la cruz. Tú y yo abrazamos la obra de Jesucristo en la cruz, nos apropiamos de ella y confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador. Y en ese momento tenemos la seguridad de la salvación. Leo una porción más en la palabra. Estoy leyendo Juan capítulo 14. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Leí Juan, el Evangelio, capítulo 14, los versículos 1 al 4 y 6. Entonces, lo que está sucediendo es que mientras vivimos, estamos aquí y caminamos en nuestra fe en Jesucristo, no esperando que seremos salvos cuando muramos, sino sabiéndonos salvos ya en el presente por la promesa fiel de Dios. Lo que estamos anhelando es que al fallecer, al morir, al partir de aquí, iremos a morar con Cristo a donde su promesa nos dice que estaremos en tanto que llega ese momento, porque Él fue a preparar lugar para nosotros. Esta es la promesa de la palabra. Podemos confiar en ella. Podemos abrazarla con absoluta certidumbre de fe, sin temor. La palabra de Dios es veraz. Nosotros sabemos que habiendo creído en Jesucristo, somos salvos por la gracia de Dios. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Jesucristo hizo lo necesario, lo hizo de manera suficiente para satisfacer en forma bastante la exigencia de la justicia divina que cobró en Él la condenación que habría sobre nosotros.
Comparto con ustedes una última porción de la palabra. Estoy compartiendo con ustedes Juan capítulo 3. El Evangelio según San Juan capítulo 3. Es el pasaje de la Biblia más conocido por todas las generaciones de cristianos de todas las edades y de todas las culturas y razas y pueblos y etnias. Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan, comienzo leyendo en el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Leí para ustedes Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 19. ¿Quién muere condenado? Quien no ha creído en el nombre del unigénito o, dicho en otra palabra, único Hijo de Dios, que es Jesucristo. ¿Quién muere siendo salvo? Aquel que creyó en vida que Jesucristo era el Salvador y el Señor. Si tú y yo creemos que Jesucristo es el Señor, el Salvador, que dio su vida para redimirnos de la condenación eterna y hacernos salvos por la gracia de Dios, seremos salvos por la fe, abrazando la obra redentora de Jesucristo. Solamente confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador nos hace pasar de muerte a vida, de condenación y maldición a bendición y salvación eterna.